Bienvenidos al quinto seminario del campo de conocimiento de Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Esta es la quinta edición. En esta ocasión vamos a tener al maestro Carlos Alberto Francisco Cruz con la ponencia Estimación de las emisiones de óxido nitroso procedentes de suelos agrícolas e implicaciones para definir el costo del carbono en Irlanda. Les recuerdo que el objetivo del seminario es hacer difusión de las investigaciones que están haciendo los profesores, tutores y tutoras del campo de conocimiento, además de personas que están trabajando a lo mejor en otras universidades, temas afines al campo de conocimiento. Les voy a contar un poquito sobre Carlos. Voy a leer su semblanza, que es, como se imaginarán, es un poco extensa. Carlos es candidato a doctor en Economía Agrícola por la University College Dublin, en Irlanda. Es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Flaxo y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es colega de aquí en nosotros. Sus intereses de investigación están relacionados con el sector agrícola y sus impactos en el medio ambiente, especialmente en lo que respecta a los sistemas de producción, insumos, prácticas y tecnologías que permiten aumentar la productividad de las granjas y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sus métodos de investigación se basan en el análisis estadístico y microeconométrico. Otros temas de su interés son la economía en general, la pobreza, la desigualdad en zonas rurales, así como la evaluación de políticas públicas. En su desarrollo profesional, Carlos ha trabajado en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Ha sido consultor en proyectos relacionados con evaluación de políticas públicas en México y América Latina por más de 8 años. Adicionalmente, ha colaborado en proyectos para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUD, y el Banco Interamericano del Desarrollo, el BID. Además, ha trabajado en dependencias de gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal. Cuenta con experiencia como profesor en la Universidad Nacional, dando cursos como econometría, análisis espacial, entre otros. Espero no olvidarme de algunos. Actualmente Carlos lleva aproximadamente un año, si no me equivoco, en el doctorado en Dublín, en Irlanda. Y nos va a presentar en esta ocasión el tema que ya mencioné. Nos va a presentar una investigación muy interesante sobre emisiones de óxido nitroso. Los va a comparar con las estimaciones que tiene la metodología que propone el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Va a encontrar ahí algunas diferencias y después nos va a explicar a qué se deben esas diferencias. Y una cosa muy interesante para las personas que trabajamos o que nos preocupa el futuro, el costo social del carbón, ¿no? Que es un tema bastante debatible, muy importante. Nos va a enseñar, y ojalá tengan ustedes inquietud sobre eso, sobre los costos que encuentra por tonelada de CO2 equivalente en Irlanda. Si no me equivoco, es en cada una de las unidades de producción agrícola y ganadera. Sin más, Carlos, te cedo el micrófono. Tienes aproximadamente 35 minutos para exponer. Te avisaré cuando sean unos 30 minutos para que puedas ir cerrando. Al final de la presentación de Carlos podemos hacer comentarios, preguntas, a lo mejor alguna aclaración que no pudo atender Carlos durante la presentación. Siéntanse en confianza, el auditorio parece que es formal esto, pero la idea es que sea lo más amigable posible, ¿no? Carlos te agradecemos mucho que estés aquí para que nos muestres tus resultados de investigación. Adelante, Carlos. Ahí está, creo que ya está. Muchas gracias, Saúl. Gracias por la presentación y también muchas gracias por la invitación. Entonces voy a empezar con la presentación. Ya prácticamente Saúl hizo un resumen en unos cuantos segundos de lo que vamos a platicar el día de hoy.
Y solamente como contexto les comento, es el primer artículo que tengo para mi proyecto de tesis doctoral. En la presentación van a ver los nombres de mis supervisores, el doctor James Brem de la Universidad de UCD y el doctor Cathal Buckley y Gary Lanigan, que son del Instituto de Agricultura de Irlanda, quienes son los que me proveen los recursos para realizar mis estudios. Vamos a empezar con la presentación. La siguiente diapositiva, que ya más o menos ahorita en las pruebas ya la vieron ustedes. Estoy mostrando el contenido de lo que vamos a revisar y el orden en el que vamos a ir presentando la información. Vamos a tener una introducción, luego vamos a explicar la metodología, que básicamente es un modelo de alta resolución. Posteriormente los datos, poco para mostrarles cómo está la situación en Irlanda, y nos vamos a detener bastante en los resultados para al final cerrar con unas cuantas conclusiones. Entonces, la introducción también es un poco larga, y esto es porque estamos en este seminario y creo que es importante para ustedes entender cuál es la situación que tiene actualmente el país de Irlanda en términos de emisiones de efecto invernadero asociadas con el sector agrícola, que es el tema. En esta diapositiva van a ver una comparación entre 1990 y 2019 de las emisiones en términos proporcionales por sector, ¿sí? O sea, que van a ver la evolución que hay entre los dos tiempos. Prácticamente el sector agrícola ha mantenido en términos relativos la misma proporción de emisiones respecto a los otros sectores. Algunos sectores han incrementado, otros han reducido, pero aquí el foco es el sector agrícola, ¿no? Representa el 30% de las emisiones que hay en el país. Ese es un tema importante para el país, este tema, ¿no? Aquí marco, y aquí en el siguiente es la trayectoria que tienen las emisiones. Entonces, como podrán ver, desde 1990 hubo un incremento, luego hubo una reducción, luego durante 2000, la década de los 2000, otra vez hubo un incremento hasta 2014 y posteriormente empezaban a registrar una ligera disminución, y actualmente otra vez tienen un pequeño repunte, ¿no? Pero si lo ven, las variaciones prácticamente son constantes, ¿no? Hay muy poca variación en términos de la evolución de las emisiones. Eso no quiere decir que el país no esté haciendo nada. En realidad está haciendo muchísimos proyectos por tratar de reducir las emisiones del sector. Y aquí es lo que le da la gran pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho en el país que no han logrado ver reflejados todo lo que han implementado a nivel granja en estos datos macro, ¿no? Como podemos ver, aquí nomás llega hasta 2020, pero 2021, que ya salió el dato, no lo traigo, pero también ya tiene un repunte, ¿no? Tiene un incremento respecto a 2020, ¿no? Esa es la situación por la que están, y ahí pongo una pequeña flecha para mostrarlo. Entonces, el país lo que tiene es un acuerdo con la intención de reducir sus emisiones el 25% para 2030. Por la gráfica que les acabo de mostrar, claramente se va a ver que difícilmente van a llegar a lograrlo, ¿no? Aproximadamente ahorita los pronósticos que tienen es que van a reducir solamente un 4, un 3%, ¿sí? Pero el acuerdo sigue ahí. Este acuerdo lo hicieron hace 10 años y siguen manteniéndolo, ¿no? Es algo que ellos tienen y que vamos a intentar buscándolo, a pesar de que no tenemos datos que muestren que lo vamos a lograr al 100%, ¿sí? Pero lo siguen intentando. Y lo que le han agregado en los últimos años es tratar de fomentar nuevas medidas de mitigación que sean costo eficientes, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros como economistas, ¿no? Tratar de ayudar a realizar propuestas, ¿sí? A tratar de revisar todo lo que están haciendo hasta ahora, buscar cuáles son las más eficientes que ayuden a realmente reducir y lograr estos objetivos para 2030, ¿sí? Entonces, el costo del carbono, como empezaba a comentar Saúl, es una de estas medidas, ¿no? La intención es tratar de poner un impuesto por emisión a nivel granja, ¿sí? Que permita lograr que a nivel granja cambien, digamos, sus patrones, sus comportamientos y empiecen a reducir sus emisiones, ¿sí? Aquí en esta diapositiva anoté más o menos cuál es lo que en la literatura uno va a encontrar de la importancia del costo del carbono, ¿no? Puede ayudar, incentivar, puede fomentar la eficiencia, puede fomentar la tecnología y puede además mostrar cierta flexibilidad para reducir las emisiones, ¿no? Esa flexibilidad es porque es un impuesto. Los impuestos son anuales, entonces cada año las granjas pueden, o más bien los granjeros pueden tomar medidas para decidir o no decidir usar cierto nivel de fertilizante o insumo, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? Pero aquí el punto que tenemos para este documento y para esta presentación es que la única manera en que pueden hacer que los agricultores adopten este tipo de medidas
es tratar de demostrarles a ellos cuál es su nivel de emisión, ¿sí? Y aunque no lo crean, los granjeros en Irlanda entienden perfectamente cómo se miden estas emisiones. Y ellos saben que actualmente la medición es agregada, ¿sí? Y que esa agregación no es totalmente precisa cuando llegas a nivel de granja, ¿sí? Y ese es el tema, ¿sí? Ahora les voy a explicarles un poco cómo es esta cuantificación y tratar de mostrarles por qué es importante buscar nuevas estimaciones a nivel granja de estas emisiones, ¿sí? Aquí en este diagrama les muestro más o menos de manera resumida, ¿no? Entonces, más o menos el sector agrícola o agropecuario es agrícola y pecuario, entonces van a tener siempre inputs, que son los insumos, que pueden ser principalmente por dos vías, ¿no? Por lo que generan los animales, que es la orina, y que son las heces fecales que se utilizan como fertilizante, y luego vienen los fertilizantes sintéticos, ¿sí? Los dos se implementan en los suelos y generan una emisión, ¿sí? Esta emisión de óxido nitroso, pues pasa por un proceso químico-biológico, ¿sí? No me voy a detener mucho en eso porque es algo muy complejo, pero básicamente se conocen que son dos vías, ¿no? La nitrificación, que es el momento en el que se aplica al suelo, ¿sí? Y posteriormente viene la denitrificación, que ya es la liberación de la emisión al medio ambiente, ¿sí? ¿Cómo se mide eso? ¿Sí? Actualmente lo que está vigente es la metodología del IPCC y se conoce como factores de emisión. Simplemente es cuantificar la cantidad de insumo que se utiliza y se multiplica por un factor de emisión, ¿sí? Y así es como se conoce esta metodología, ¿no? Factores de emisión. Entonces, ¿de qué depende? De cómo se determine el factor de emisión, ¿sí? Entonces, hay tres niveles de medición en esta metodología, ¿no? Que son conocidas como los TIR. El TIR 1 es cuando solamente tienen datos nacionales de cuántos insumos se utilizan, pero se carecen de factores de emisión. Entonces, el IPCC recomienda factores globales promedio para cuantificar esa liberación de emisiones, ¿sí? El segundo, se cuantifican datos nacionales y se cuentan con factores de emisión nacionales, ¿sí? Y el tercero tiene que ver con cuantificar datos del uso de insumos y además de factores de emisión locales y además factores, digamos, que tengan que ver con el medio ambiente, ¿sí? Actualmente en Irlanda lo que se está manejando es el nivel 2, ¿sí? Un poco esta investigación es empezar a empujar para ir al nivel 3, ¿no? Tratar de agregar cuestiones que tienen que ver con más locales y que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? En la revisión de literatura, estos factores se agrupan en tres, ¿no? Los primeros, que son los ambientales, que son el objetivo de esta investigación, que están asociados con las condiciones biológicas del suelo y del medio ambiente, ¿sí? Viene un segundo conjunto de factores que tienen que ver con la forma en que se administra y se toman las decisiones para producir al interior de las granjas, ¿sí? Esto puede ser, hay muchos métodos, ¿no? El simple hecho de la combinación del nivel de pH del suelo más cierta tecnología, no necesitas utilizar fertilizante, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere ese segundo conjunto de decisiones. Y el tercero tiene que ver cómo lo medimos, ¿no? Que igual se asocia un poco con esta investigación, pero en términos más generales, ¿sí? Usualmente las mediciones se hacen anualmente, ¿sí? Pero hay muchísima investigación que muestra que las emisiones van variando a través del tiempo, ¿no? A través del año, ¿no? No son lo mismo que las emisiones que se realizan en febrero, que en mayo, o que en agosto, que es el año más caluroso en Irlanda, por ejemplo, y es cuando hay un mayor registro de estas emisiones, ¿sí? Estos son los factores que están ahí y bueno, poco a poco los vamos a ir mencionando en la presentación. Yo me voy a enfocar en el primero, que tiene que ver con las ambientales. Un segundo paper que se está derivando de este trabajo está enfocando en el segundo punto, la forma en que se administran y se toman estas tecnologías para reducir las emisiones, ¿sí? Y bueno, el tercero, pues bueno, tiene que ver un poco con la metodología que ahora les voy a empezar a comentar, ¿sí? Estos factores ambientales en la literatura se agrupan en dos. La intención es tratar de agruparlos y diferenciarlos uno de otro, porque las investigaciones para hacer emisiones o factores de emisión en Europa es extensa, más que en Latinoamérica y más que en Sudamérica, ¿no? Que hay muy pocas investigaciones, allá hay demasiado, ¿no? Demasiada investigación, por lo que es bien importante tratar de identificar qué datos y qué variables son las que podemos utilizar, ¿no? Por supuesto, es una combinación entre lo que está disponible en la información a nivel granja, ¿sí? Y lo que esté asociado en estas investigaciones, ¿no? Como ven, mi investigación no es ir a hacer una prueba de laboratorio y medir las emisiones, ¿no? Sino en realidad es tomar estas investigaciones que ya están hechas, utilizar las fuentes que ya están disponibles y extrapolarlo a nivel país, ¿no? Con la intención es identificar qué es lo mejor que podemos hacer ahí. Entonces, como características de suelo, lo más importante que se ha identificado es el nivel de pH del suelo.
como les comentaba, esto tiene que ver ya con cuestiones muy específicas del sector, ¿no? La combinación del nivel de pH con ciertas características del suelo, no necesitas fertilizante, ¿sí? Sin embargo, los granjeros utilizan fertilizante, ¿sí? Ahorita lo vamos a ir viendo una explicación de por qué pasa eso, ¿sí? El segundo punto tiene que ver con la textura del suelo y con la filtración, ¿no? Esto es cuando cae agua al suelo, ¿cuánto tiempo tarda en filtrarse? ¿Sí? El tercero tiene que ver el contenido de materia orgánica y el último, que es muy importante, la humedad del suelo, ¿sí? Este factor en el caso de Irlanda pues es muy importante, ¿no? Como cultura, bueno, ustedes identificarán, escuchan Irlanda y piensan, es un país que hace frío, ¿sí? Es un país frío y húmedo, ¿sí? Todo el tiempo hay humedad, ¿sí? Y se ha podido demostrar que esa característica del suelo, de la humedad, hace que la emisión sea aún mayor, ¿sí? Porque no es una caída de lluvia intensa, como las lluvias que registramos en México, sino que es una lluvia ligera y constante por días, ¿no? Entonces eso, en lugar de ayudar, ha mostrado que esa emisión sea aún mayor. Entonces, si comparamos los factores de emisión actuales nacionales con los del IPCC, uno encuentra que estos factores a nivel local en Irlanda son 2 veces mayores que los que se utilizan a nivel global, ¿no? Y la principal explicación se debe a la humedad del suelo, ¿sí? Y el segundo grupo de condiciones que se utilizan tiene que ver con el clima, que es precipitación y temperatura. Precipitación simplemente es la cantidad de agua que cae por metro cuadrado, ¿sí? Y el segundo es la temperatura. En este caso yo solamente estoy utilizando la temperatura o lo que se le conoce como la temperatura del ambiente, ¿no? La medida que se toma sobre 2 metros sobre el nivel del suelo y es la que nosotros registramos incluso cuando vamos a un lugar, ¿no? ¿Qué temperatura tiene ahí? Ah, pues la que se encuentra en el ambiente. Porque una segunda temperatura, que es más difícil, pero que es importante, tiene que ver con la temperatura del suelo. Pero esa es muy difícil de cuantificar porque tal cual tienen que introducir un termómetro en la tierra y dejarlo por un tiempo y medirlo, ¿no? Lo cual lo hace muy, muy difícil, pero es muy certero. Por los datos disponibles, yo utilizo la segunda, ¿no? La que tiene que ver con el ambiente, la que se encuentra en el aire, ¿sí? Entonces vamos a pasar a este modelo de alta resolución, que es la propuesta de este documento principalmente, y las características que tiene este modelo están en esta diapositiva. La primera de ellas es seguir con la metodología del IPCC, ¿sí? Esto es algo muy importante porque en la literatura ustedes van a encontrar que existen muchas metodologías para cuantificar las emisiones, ¿no? Por imágenes satelitales, ¿no? Pronósticos con imágenes raster, ¿sí? Todo eso está y es útil, ¿sí? Pero la intención aquí de la investigación es tratar de que en Irlanda lo puedan tomar y puedan continuar con el plan que actualmente ya tienen, que está basado prácticamente en la metodología del IPCC y que es un compromiso importante para el país, ¿sí? Pero a su vez tratar de cumplir con lo suficiente para que los granjeros puedan tomar, digamos, o aceptar este famoso costo del carbono, ¿sí? Entonces, esa es la primera característica. Sigue la metodología del IPCC. El segundo es que solamente tomamos en cuenta todo lo que tiene que ver con fertilizantes sintéticos y lo que viene con orina y estiércol. ¿Por qué? Porque es algo que está plenamente contabilizado a nivel granja, ¿sí? Hay otros insumos que se utilizan, por ejemplo, el desperdicio de las cosechas, ¿sí? Que es muy pequeño en Irlanda, pero se utiliza, pero difícilmente lo cuantifican. El otro que tiene que ver por mineralización, ¿sí? También es algo que solamente se estima, se utiliza el factor de emisión global, ¿sí? No, porque es muy pequeño en el país, ¿sí? Entonces solamente nos quedamos con esos dos principales insumos a nivel granja, ¿sí? Y la idea es incorporar estos famosos factores ambientales, ¿sí? Y lo más importante es tener un modelo de medición a nivel granja, ¿sí? Bien, entonces prácticamente este modelo lo que hace es tomar el factor de emisión, que está representado por las letras EF ahí, y vamos a incorporar 2 índices, ¿no? Voy a poner todos los datos que están ahí, ¿sí? Un índice está asociado con las características del suelo y el segundo con el clima, ¿sí? En el caso de las características del suelo son las que ya les mencioné, ¿no? El nivel de pH, la textura, la filtración, el tipo de suelo y el grado de humedad del suelo, ¿sí? En el caso del clima, pues tenemos la precipitación anual y tenemos la temperatura, ¿sí? Y aquí viene algo interesante, ¿sí? Que es algo que requiere el modelo, ¿no? Y son todos los supuestos que están detrás, ¿no? Porque vamos a contabilizar o vamos a obtener todos los datos para cada uno de los índices, pero después, ¿cómo hacemos la simulación en términos de emisión? Entonces, lo que hicimos fue una revisión de literatura extensa, principalmente de todo lo que se ha hecho en Irlanda y también de lo que se ha hecho en Europa,
todo lo que esté asociado con las características del clima similares a Irlanda. ¿Sí? Eso es algo muy importante, ¿no? Porque las diferencias, como les comentaba hace un momento, en cuanto a factores de emisión respecto a clima, encontramos una gran cantidad o una gran variabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí fuimos tomando los supuestos de los principales hallazgos, de las principales investigaciones que actualmente están vigentes en Irlanda y que se utilizan para hacer la estimación nacional, para hacer esta famosa estimación local. ¿Sí? No voy a leerlas todas, ¿no? Pero, por ejemplo, solamente en el caso del primero, ¿no? Hay un incremento de 1.1% en las emisiones por cada unidad de incremento del nivel de pH del suelo. ¿Sí? Solamente, por ejemplo, ese es un criterio, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Y solamente quiero mencionar el último que tiene que ver con la temperatura. ¿Sí? Como ustedes saben, pues el clima va cambiando por la situación que pasa a nivel global en cuanto a términos de emisiones. La variable que más variabilidad ha mostrado como consecuencia de los niveles de contaminación y de los niveles de gases de efecto invernadero es la temperatura. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta variable no la vamos a tomar directa, sino que vamos a tomar su varianza, la diferencia entre el promedio anual respecto al mes de mayor calor que tiene Irlanda, ¿sí? Que en este caso ya les había comentado, en lo poco que les he mencionado es agosto, ¿sí? Respecto al promedio, ¿sí? Y entonces existe un supuesto, es por cada incremento en 5% en esa variabilidad, hay un incremento de 5% de las emisiones, ¿sí? Esta variable no es que yo la haya inventado, la tomé de una investigación que es la que actualmente está vigente en Inglaterra, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se mueve esta variable. Ahorita lo vamos a ver en las imágenes. Bien, entonces para comparar este modelo, pues bueno, hicimos una simulación a nivel granja de la metodología que actualmente es vigente, ¿no? Como ya les había comentado, está basada en el IPCC, ¿sí? Y es un nivel 2, ¿no? Esto quiere decir cuantificación de los insumos a nivel nacional multiplicado por unos factores de emisión, ¿no? Y estos factores de emisión pues tienen el supuesto que toman en promedio las condiciones ambientales y del suelo promedio del país. Eso es lo que usamos nosotros como supuesto para poderlo llevar a nivel granja, ¿sí? Y ahora vamos a ver los resultados, ¿sí? Los datos que estamos utilizando son básicamente dos, ¿no? La primera de ellas es una encuesta, la National Farm Survey, que es muy importante en Irlanda, ¿sí? Es una encuesta que se levanta anualmente, aproximadamente 900 granjeros están incluidos en esta encuesta y tiene representatividad de alrededor de 90,000 agricultores, ¿sí? Número pequeño si lo comparamos respecto a México, pero en Irlanda aproximadamente hay 120,000 agricultores, ¿sí? Y aquí solamente están reflejados 90,000, ¿no? Los otros 30,000 son productores muy pequeños, de pequeña escala, y que ellos también asumen que posiblemente van a dejar la actividad. Y como tal es muy difícil localizarlos, ¿no? De ahí es que no están incluidos en esta encuesta, ¿sí? Esta encuesta tiene la característica de que incluye productores medianos y grandes, ¿sí? Y que levantan las coordenadas geográficas del lugar donde se encuentra la granja, ¿sí? Y bueno, y con esta encuesta podemos identificar claramente el nivel de pH del suelo, la textura del suelo, la filtración y también la cantidad de materia orgánica, ¿sí? La segunda fuente de investigación que estamos utilizando proviene de un proyecto que tienen, que está ahí, lo ven, tiene ahí como difícil de pronunciar, pero es Irish, ¿no? Digámoslo así, pero es un proyecto que tiene que ver con la contabilidad del medio ambiente. Y la idea es obtener rasters de información a nivel local, en este caso con una cuadrícula de 2.5 kilómetros, que es muy precisa para estos términos. Y ahorita les voy a decir por qué es una buena medida. Y de aquí vamos a obtener la humedad del suelo, la precipitación anual y la temperatura del aire, ¿sí? Bien, las principales características del sector las puse en esta diapositiva solamente para darnos una idea de qué tipo de granjas son las que se encuentran actualmente en Irlanda, ¿no? Lo primero ya les comenté, ¿no? Son alrededor de 100,000, 120,000 granjas que están ahí, ¿sí? No son granjas pequeñas, ¿no? En promedio, no está aquí en la tabla, pero en promedio son granjas con entre 50 y 60 hectáreas en promedio, ¿sí? Que se den una idea. Y cada granja aproximadamente tiene 200 animales, ¿sí? O sea, no son pequeños, son grandes productores, ¿sí? Principalmente son exportadores hacia Reino Unido y hacia Europa. Y aquí tenemos algunos indicadores, ¿no? Yo marqué con un círculo ahí los que me parecen son relevantes. El primero de ellos es la cantidad de ingreso que generan por hectárea, ¿no? Si lo ven, son 1,711 euros por hectárea, ¿sí? Y más o menos tienen ahí un margen de ganancia de 775 euros por hectárea, ¿no? Pues no es poco, es grande, ¿no? Eso es lo que les puedo decir, es que son productores. Ser un productor agropecuario en Irlanda, pues bueno,
sí puede llegar a tener uno un buen nivel de vida, ¿no? Muy diferente si lo comparamos respecto a México, ¿no? México más o menos tenemos 5.3 millones de productores y fácil, yo creo que 3.5 millones de ellos se encuentran en condiciones del que se llaman de producción de sobrevivencia, ¿no? Solamente producen para alimentarse, ¿no? Y por ahí más o menos 1 millón, podríamos decir, son de mediana escala, y ya los de gran escala, pues tenemos que 30,000, 40,000 productores, ¿no? Que podríamos comparar con estos productores que se encuentran en Irlanda, ¿sí? Entonces los datos están ahí. En la segunda tabla, que es la parte inferior de la diapositiva, van a ver los datos ambientales, ¿no? Más o menos el nivel de emisiones que están contabilizados a nivel granja, ¿sí? Vean los números, ¿no? Toneladas de emisiones de CO2 por granja. En 2020 son 198 toneladas, ¿sí? Yo marqué en un círculo los que están a nivel por hectárea, vean, es 4.8, 4.6 creo y 3.9, ¿no? Con esos más o menos vamos a comparar los resultados que tenemos más adelante, ¿no? Entonces, si ustedes ven, pues son productores de alto ingreso, ¿sí? Que perfectamente conocen su situación, saben su nivel de emisiones, entienden perfectamente los compromisos que se tienen como país, ¿sí? No se niegan a participar en ello, pero sí se resisten a temas cuando hablamos del costo del carbono, ¿no? Porque implica pagar, ¿sí? Y claro, y ellos entienden perfectamente que si toman una medida nacional y la llevan a nivel local, ellos perfectamente entienden que no es la medida que les corresponde directamente, ¿no? Ellos saben que existen factores ambientales y que saben que existen ciertos modos de producción, ¿sí? Que influyen en esas emisiones, ¿sí? O sea, actualmente en Irlanda hay un costo del carbono vigente que vamos a utilizar aquí, que es de 41 euros por tonelada, pero solamente es vigente para el transporte, ¿sí? En el caso del sector agrícola, pues ha habido resistencia, ¿no? Así como hay investigación por parte de institutos como Chagas, que me dio digamos, los recursos para hacer esta investigación, ¿sí? Ellos también hacen su propia investigación porque están organizados, ¿no? O sea, al momento que les muestran algo, ellos también responden con algo en contrario, ¿no? Entonces es algo muy interesante para observar ahí. Bien. El clima, ¿no? Más o menos esto es Irlanda. Si ustedes, bueno, hay una parte aquí que está cortada, que está en el norte, ¿no? Que es donde está Irlanda del Norte, ¿no? Lo desconté porque no, usualmente actualmente no se utiliza para las investigaciones en Irlanda, de ahí que le falta un pedazo a la isla, ¿no? Pero vean más o menos los niveles de precipitación que tienen, ¿no? Tienen arriba de 1 metro cúbico de agua anual por metro cuadrado, ¿no? Entonces, mucho es poco, pues bueno, solamente creo que en México el único estado que podría tener estos niveles de precipitación es Tabasco, ¿no? Y solamente por un periodo corto, ¿no? Ellos lo tienen anualmente, ¿no? Entonces es un lugar donde usualmente llueve, digo, no llueve intenso, llueve más o menos ligero, pero todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí las regiones con azul oscuro son las regiones donde más se registra lluvia, ¿no? Que es el lado de la isla, ¿sí? En la siguiente es esta medida de variabilidad de temperatura que les comentaba, ¿no? La diferencia entre el promedio anual de temperatura respecto a la temperatura más alta registrada en Irlanda, que es en el periodo de agosto, julio, más o menos, aunque septiembre también ya empieza a ser un mes caluroso, ¿no? Entonces ustedes ven más o menos en el centro de la isla es donde se concentran las altas temperaturas, ¿sí? En los bordes, ¿no? Básicamente es porque es el océano lo que encuentran y por las corrientes que tienen, ellos tienen bastante frío en las orillas, entonces la zona centro es la que mayor registra calor. Ahorita en los siguientes mapas vamos a ver dónde se encuentran localizadas estas emisiones, por supuesto, dónde se encuentran localizadas estas granjas, ¿sí? Vamos a pasar a los resultados. Aquí está una tabla comparando este famoso modelo base, que es el que actualmente está vigente, respecto al modelo de alta resolución que nosotros estamos estimando, ¿sí? El primer resultado que nosotros encontramos es que con el modelo de alta resolución encontramos que hay una cuantificación menor de las emisiones de alrededor 3% en 2020, ¿sí? Ojo aquí, las emisiones son las mismas, lo que cambió es la cuantificación, ¿sí? Si por ahí alguien me dice, no, pues con esto podemos lograr el propósito que tenemos de bajar emisiones a 2030. No, la cuantificación, digamos, las emisiones siguen estando ahí, ¿no? Solamente cambió el método en que las cuantificamos, ¿sí? Si ustedes ven, cuantifica 3% menos, más o menos por ahí hay unos años en donde llega hasta 7%, 2018, que es un año de muy característico en Irlanda, porque es un año en donde presentaron sequía por primera vez en muchos años, y después presentaron una
mayor cantidad de lluvia en 2, 3 meses, ¿no? Entonces presentaron prácticamente un fenómeno meteorológico, ¿no? Entonces, aquí los datos no los vamos a poder ver en trayectoria, solamente observarlos en estos totales, que son los que están observados ahí, ¿sí? Porque fue un año atípico. Entonces, tenemos las emisiones totales, que es 3%, y en las últimas 3 columnas está la emisión a nivel granja, ¿sí? Pues aquí también la cuantificación fue menor, ¿sí? O sea, en promedio, más o menos, ellos tenían emisiones de 52 toneladas de CO2 equivalente, y con el modelo de alta resolución cuantificamos 50, ¿no? Que es una reducción de 2% en 2020, ¿sí? Y bueno, lo interesante de aquí es que cuando bajamos con la cuantificación nacional a una cuantificación local, encontramos que tenemos más variabilidad, ¿sí? En esta gráfica de caja que están viendo aquí, ¿sí? Van a ver por año, más o menos el promedio de esta reducción que tiene, que es la que estaba marcada en la tabla anterior, y después van a ver los mínimos y máximos, ¿no? Entonces, prácticamente van a ver que en esta diferencia entre modelos, la variabilidad se incrementa de manera sustancial, ¿no? Es decir, tenemos granjas que tienen una reducción hasta del 30% de sus emisiones en la cuantificación de sus reducciones, solamente en cuanto tomamos en cuenta los factores ambientales en donde se encuentra la granja. Pero también hay granjas en que tienen un incremento en la misma magnitud, ¿no? Entre 30%, 35% en cuanto tomamos los factores ambientales, ¿sí? Uno de mis supervisores me hablaba, ¿no? Pues entonces más o menos es como un fenómeno de redistribución por las características que tiene la granja, ¿sí? Este es el mapa que les comentaba, ¿no? Este es con el modelo base, ¿sí? Entonces, más o menos con una extrapolación que hicimos en ARGIS, ¿sí? Podemos ver dónde se concentran las emisiones. Entonces, vean aquí claramente cómo es en el sur de la isla, ¿sí? Y un poco en el norte. Eso que ven en el norte es ya digamos, la frontera con Irlanda del Norte. Ese que parece ahí como una bahía, en realidad está relleno por Irlanda del Norte, ¿sí? Y es donde se encuentra la frontera, ¿no? Entonces, en términos regionales, ellos dicen, esa es la región de la frontera, ¿no? Entonces, la actividad agropecuaria en Irlanda se concentra en la frontera, ¿sí? Principalmente, ahorita vamos a ver el tipo de granjas que están ahí, ¿sí? Y en el sur del país, ¿sí? Entonces, en color rojo y anaranjado son las zonas en donde se registra mayor emisión, y en color verde hay emisión, pero esa emisión es menor, ¿sí? O simplemente no la hay, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue compararlo respecto al modelo de alta resolución, ¿no? Voy a mostrar el mapa del alta resolución, sino que lo que les voy a mostrar es el mapa con la diferencia entre ambos modelos, ¿sí? Entonces, las regiones rojas son las zonas en donde hay un incremento por las emisiones al momento de aplicar el modelo de alta resolución, ¿sí? Y en color azul o más o menos amarillo son las zonas en donde hay un decremento en esta cuantificación de las emisiones después de aplicar el modelo de alta resolución, ¿no? Que es incorporando los famosos factores ambientales. Entonces, si se fijan, hay un pequeño movimiento hacia el centro, ¿sí? Como consecuencia de estos factores ambientales, ¿sí? Ellos lo saben, lo ven y dicen, ah, sí, principalmente se debe por la humedad del suelo, pero bueno, ese era un supuesto, ¿no? Que fuimos y lo empezamos a revisar en las siguientes diapositivas, vamos a ver los datos. Lo que hicimos fue ordenar de menor a mayor las granjas por esa diferencia entre el modelo base y el modelo de alta resolución, y lo dividimos en cuartiles, ¿sí? Entonces, el primer cuartil, que está representado por azul en la tabla, ¿sí? Representa aquellas granjas que tienen un decremento entre menos 33% y 9.7% en las emisiones, ¿sí? En amarillo están el segundo y el tercer cuartil, y se fijan, la diferencia es menor, ¿no? De menos 9% y va hasta 5.7%, ¿sí? Y después tenemos el cuarto cuartil, que representa las granjas que tienen un incremento entre 5.7 y 38% en cuanto a las emisiones, a partir de que utilizamos el modelo de alta resolución, ¿sí? Aquí solamente destacar que los factores que principalmente se muestran explicativos en este cambio de diferencia es el nivel de pH del suelo, ¿sí? Donde hay un decremento, hay bajo nivel de pH del suelo, ¿sí? La humedad del suelo, ¿sí? Y el segundo tiene que ver con la diferencia en la temperatura del medio ambiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, donde hay poca variabilidad, se registró una reducción; donde hay una mayor variabilidad, se registró un incremento, ¿sí? Estos son lo que vamos encontrando como factores explicativos, ¿sí? Para poderlo confirmar, hicimos una regresión. Solamente tenemos una regresión anual, una regresión cuantílica, y la idea era
identificar dos cosas, ¿no? Primero, ¿cuál es la sensibilidad que tienen estos factores ambientales a la cantidad de insumo utilizado para los usos, para los suelos agrícolas, ¿sí? El segundo, medir el impacto de estas características del suelo, del clima. Y para controlar esta ecuación utilizamos el tamaño de granja y también utilizamos la producción bruta por hectárea, ¿sí? En la siguiente gráfica vamos a ver los resultados, ¿no? Una gráfica es para los factores que tienen que ver con el suelo y el segundo con los factores de clima, ¿sí? Entonces, el primero que me gustaría destacar es que el clima, en el caso de la temperatura, es el que muestra tener un mayor impacto en esta diferencia, ¿sí? Genera alrededor del 15% de variabilidad la temperatura, ¿sí? Respecto a 5% solamente la lluvia, ¿sí? Y se fijan, como tenemos cuantiles, ¿sí? Hacia la derecha, en el quinto cuantil, representa el grupo de granjas que tienen mayor cantidad de insumos, ¿no? Entonces, se fijan, el cambio del coeficiente entre cada cuantil no es lineal, ¿no? Sino que es exponencial, ¿no? Y eso más o menos coincide con lo que se registra en la literatura. En mayor cantidad de insumo, igual la liberación de emisiones es mayor, ¿sí? Es decir, cambios pequeños que en el uso de fertilizantes no generan el mismo cambio, ¿no? Sino también las granjas que utilizan excesivamente estos fertilizantes también generan mayor cantidad respecto a las pequeñas, ¿no? Eso es algo que vamos a mostrar en las siguientes gráficas, ¿sí? Y en las características del suelo, pues solamente la humedad del suelo es la que parece ser que es una variable crucial, ¿sí? ¿Por qué elegimos identificar qué variables? Porque al final lo que queremos es recomendar, ¿no? Si no es posible adoptar todas estas medidas para cuantificar las emisiones a nivel granja, aunque sea tomar las más importantes, ¿no? La humedad del suelo que se registra y la temperatura, ¿no? Como variables a tratar de monitorear. Pero eso lo traemos un poco para las conclusiones. Ahora lo comentamos, ¿sí? Entonces, para el costo de carbono, utilizando este modelo de alta resolución, utilizamos lo que ya les había comentado, ¿no? El valor que actualmente está vigente en Irlanda, que es de 41 euros por tonelada de CO2, ¿sí? Esto va incrementando. Ellos dicen, vamos a ir incrementando 3 euros por año de aquí a 2030, ¿no? ¿Sí? Entonces, para 2030 más o menos van a llegar 55, 56 euros por tonelada, ¿sí? Es alto, ¿sí? Pero aún así hay algunos países de Europa que están alrededor de 100, pero bueno, también eso lo comentamos más adelante. Está a nivel de tipo de granja y tenemos también comparándolo respecto al valor por hectárea, ¿sí? Bueno, aquí tenemos los resultados, encontramos diferencias casi de la misma magnitud que habíamos cuantificado respecto al modelo base, respecto al modelo de alta resolución, 10% de diferencia que hay, ¿sí? Pero por la variable que les había comentado, si nos vamos a una granja en particular, o vamos a encontrar que va a tener un incremento de hasta 30%, o puede que tenga una reducción de hasta 30%, ¿sí? La idea es generar información a nivel local que nos permita identificar y a nivel granja. Sí, en la tabla están los tipos de granja que son más comunes en Irlanda. Está dairy, que tiene que ver simplemente producción de leche. Ellos son los productores con mayor ingreso y de mayor tamaño en Irlanda. Le siguen los productores que solamente es engorda y que es producción de carne. Y bueno, también hay una producción mixta, ¿no? Que es leche y también es carne, ¿sí? Y los productores que menores generan emisiones son borregos y son trigo, ¿no? Aunque son las menos, son también las más pequeñas, pero también son las que generan menor cantidad de emisiones, ¿sí? Aquí tenemos más o menos para mostrar esta variabilidad, ¿no? El costo del carbono respecto al ingreso por hectárea, ¿sí? Entonces, se fijan, ahí existe una relación positiva, ¿no? Las granjas que tienen mayor ingreso son las granjas que tienden a utilizar mayor cantidad de insumos y en consecuencia tienen una mayor cantidad de emisiones y como tal tendrían que pagar un mayor costo por ese carbono, ¿sí? Entonces, vean más o menos las curvas. Ahí la última de trigo tillage se ve como rara, pero es porque ahí hay un outlier, pero vean, prácticamente es positiva, ¿sí? Esto es respecto al ingreso bruto por hectárea, ¿sí? El siguiente tiene que ver con respecto a una medida de densidad, ¿no? Número de animales por hectárea. Igual aquí se cumple, ¿no? Existe una relación positiva entre el costo del carbono, ¿sí? Y la cantidad de animales que tienen por hectárea, ¿sí? Y esto se cumple en todas, ¿no? ¿Sí? Aunque las primeras, que son las dairy que les comentaba, que son producción de leche, son las más grandes, son las más intensivas, las otras granjas también tienen animales, ¿no? Y también producen en menor cantidad, pero también producen, ¿no? Y vean que también la relación se cumple, ¿sí? Bien, ya para ir terminando y cerrando, con algunas conclusiones que tenemos hasta el momento. La primera, bueno, es que este modelo de alta resolución muestra
que es posible tener una medida a nivel local y mostrar estas diferencias espaciales que se tienen respecto al modelo tradicional, ¿no? ¿Sí? El segundo es que este modelo de alta resolución pues, cuantifica en promedio 3% menos emisiones que el modelo actual. ¿Sí? Esto es importante, porque como les comentaba, importa mucho en dónde se cuantifica el famoso factor de emisión y lo tomamos, ¿no? Se extrapola para todo el país con la misma magnitud. ¿Sí? El tercero es que los factores ambientales son estadísticamente significativos para cuantificar estas emisiones, principalmente la humedad del suelo y la variable de temperatura. ¿Sí? Vean aquí que el clima tiene un mayor impacto en las emisiones, ¿no? Es algo que queremos destacar porque ellos han empezado a identificar que existe un patrón que está cambiando con el clima, ¿sí? Y que ellos saben que va a tener repercusiones en los siguientes años y por tanto es algo que van a empezar a registrar, ¿sí? También tenemos que estas características del suelo parece ser que se mantienen constantes en el ¿eh? Porque estas características del suelo pues cambian con la parte geológica y requieren de muchos años para poder tener un cambio, ¿no? Por tanto, pueden asumirse como constantes y podríamos tomar las características ambientales como mayor variabilidad en el corto plazo, ¿sí? Y bueno, esta medida de costo de carbono es más precisa que la que se obtendría si utilizamos el modelo tradicional o el modelo que actualmente está vigente, ¿sí? Esta es mi última diapositiva. Les agradezco su atención y bueno, si tienen alguna pregunta, comentario. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante, especialmente después de leer el artículo en extenso. En el seminario estamos innovando también. Entonces, si alguien tiene preguntas o comentarios, también a las personas que nos acompañan a través de Zoom, que las vayan preparando, ya sea que nos las manden en el chat o ya está abierto el micrófono y la cámara. Mientras tanto, tenemos no sé cómo llamarlo, comentarista, discussant para las conferencias internacionales que ha preparado una serie de preguntas y comentarios para Carlos. Les presento a Gerardo París Scuti Ayala, es estudiante de cuarto semestre de la maestría de aquí del posgrado en economía. Entonces, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Carlos. Muy interesante todo lo que presentas y bueno, tenemos algunas principalmente dudas y que nos gustaría que tal vez pudieras complementar un poco sobre lo que presentaste. Me parece realmente importante que pudiste pues, elaborar una base de datos espacial georreferenciando no solo, digamos, características del suelo, del clima, de las granjas y me gustaría un poco que nos compartas cuál fue tu experiencia trabajando, digamos, con esta combinación de datos espaciales y datos que vienen originalmente de censos. Bueno, lo primero que podemos comentar, bueno, una ventaja que tuvo la investigación, digamos, el gran trabajo en la recolección de datos estuvo en la información que tiene que ver con el clima, probar diferentes rasters, diferentes proyectos, porque comentaba, hay muchas investigaciones de manera paralela que están generando esta información. Digamos, ahí la búsqueda y utilizar esa información es la más complicada. En el caso más bien hay una ventaja, ¿no? Es que esta famosa encuesta que tienen a granjeros prácticamente está establecida desde 1980, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue una ventaja tener esos datos, digamos, ahí no hubo mayor complejidad, ¿no? Es que me dieran la base de datos y listo, ¿no? La ventaja que tienen es que han empezado a referenciarlos desde 2010, ¿no? Entonces, digamos, eso es algo reciente, porque también es difícil, ¿no? Ustedes saben, la protección de datos está en todos lados, ¿no? No solamente aquí o en otro. En Irlanda es un tema muy delicado, ¿no? Entonces, convencer a un granjero de déjeme tomar sus polígonos para tenerlo, yo creo que ahí es el gran reto que tiene el Instituto de Agricultura en Irlanda, ¿no? Y bueno, los granjeros que han aceptado también a pertenecer a la encuesta, ¿no? ¿Sí? Pero lo importante aquí es la que tiene que ver con la información geoestadística, ¿no? Que yo puedo decir que es lo que ahora está vigente y que va a ir creciendo poco a poco, ¿no? Cada vez se generan una mayor cantidad de datos, ¿no? Lo difícil es decir qué raster es el que voy a utilizar, ¿no? Yo creo que eso es el que podría decir que es el mayor reto, ¿no? Que básicamente uno llega a países europeos y empieza a revisar y no encuentras una sola fuente de información. Encuentras 7, 8, 9 y que generan información
de datos mensuales, diarios, por hora, ¿sí? Pero muchos de ellos son estimaciones. Entonces aquí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué fuente de información tomo y cómo la calibro, ¿no? Cómo la reviso, ¿no? ¿Sí? Hay que hacer en algún momento, en mi caso yo tuve que hacer una comparación entre los puntos que tienen de registro de datos ambientales, de clima y de precipitación contra estas bases de datos, ¿no? Por con tal de comparar que realmente estos raster, digamos, estén cumpliendo con al menos lo básico, ¿no? Que coincidan con los datos oficiales de clima y de los institutos que se dedican a medirlos, ¿no? Yo creo que ahí está el gran digamos, no complejidad, pero yo siento que es el área de oportunidad para los que estamos estudiando estos temas, ¿sí? Porque muchas fuentes de información como encuestas como estas, hay muchas, ¿no? Pero existe poca vinculación para hacer proyectos con una visión espacial, ¿sí? Yo no me metí mucho a hacer pruebas de correlación espacial, ¿no? Un índice de Moran o algo así, pero es algo que está pendiente, que está ahí, que se puede ir avanzando, ¿no? Porque entonces tú puedes tener o puedes llegar a un supuesto que está en la economía y que se asume como constante, ¿no? No importa el lugar donde estés, ¿sí? El costo de distancia entre un lugar y otro es cero, ¿no? Es constante. No aparece ni siquiera como un factor de la producción, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese digamos, es algo que está ahí como para seguir investigando y yo creo que ese es el mayor reto para hacer investigaciones de este tipo. Sí, muchas gracias. Y bueno, la segunda sería con respecto a la parte estadística que presentaste y luego con respecto a la regresión. En la parte estadística presentaste que se podía, digamos, determinar cuál era la calidad del suelo existente, ¿no? Que había zonas que tenían una calidad del suelo buena y una calidad del suelo mala. Mencionaste en las últimas diapositivas sobre la conclusión que tiene que, pues que este suelo no se ha degradado. Bueno, el periodo que estudias no es suficiente como para observar características de degradación en el suelo. Sin embargo, me gustaría saber si pudiste encontrar ciertas tendencias al respecto, ¿no? Sobre si el suelo de buena calidad se degradó un poco o el de la mala calidad pudo mejorar con este uso de fertilizantes o ciertas, sí, sustancias para mejorar la productividad. Una bastante buena, muy buena pregunta. Bueno, la investigación no nos centramos mucho en eso, digamos, porque el objetivo era la cuantificación, pero digo, es una buena pregunta porque eso es lo que sigue, ¿no? Eso es lo que sigue del proyecto, es empezar a tomar ciertas medidas que ya se están utilizando, digo, prácticas o medidas que se están utilizando a nivel granja y valorar cuál es la mejor a nivel granja para reducir las emisiones, ¿no? O sea, ahí ya entramos a la parte de más con el método de producción, ¿no? Y entonces ahora sí revisamos las características del suelo con cierta técnica, ¿no? Y es algo muy importante y lo voy a decir a continuación, ¿no? El nivel de pH, por ejemplo, estamos utilizando para este modelo es el nivel de pH natural del suelo, ¿no? Es el que se asocia al tipo del suelo que se encuentra ahí, ¿sí? Pero existen ciertos métodos de producción que te permiten mejorar ese nivel de pH, ¿no? Entonces aplico las heces fecales, por ejemplo, de los animales, ¿no? Dejo pasar 2, 3 semanas y el nivel de pH en automático se va a incrementar, ¿sí? Entonces ya lo modifiqué, ¿sí? Por ejemplo, ese tipo de decisiones, esos cambios en el nivel de pH no están contabilizados en este modelo, porque es algo más difícil de hacer, pero es algo que viene para digamos, que está en los siguientes meses, ¿no? Que es empezar a revisar, ¿no? Cuáles son las condiciones particulares de cierta granja, ¿no? ¿Qué está haciendo para cambiarlos? ¿Qué decisiones está tomando? ¿Sí? Y cómo las toma, ¿no? Porque en realidad ese es el objetivo, ¿no? Ustedes vieron los niveles de ingresos que estaban en las diapositivas y todo apunta a que las toman con base en eso, ¿no? Ellos están buscando siempre generar un mayor ingreso por hectárea, ¿no? Entonces, si tú encuentras, ¿no? O eso ya se puede observar en ciertas investigaciones, ¿no? Si no utilizas fertilizante, tu productividad en términos de rendimiento baja en automático, ¿sí? Es el caso de las granjas que están empezando a producir, digamos, o que se llaman ya orgánicas, ¿no? Los rendimientos en términos de producción son muy bajos, ¿no? Entonces no pueden tener el mismo nivel de ingreso que una granja que sí está utilizando fertilizante, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que los productos orgánicos sean más caros, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí viene la disyuntiva. Pero eso es una buena pregunta. Y bueno, la otra parte tenía que ver con la regresión por cuantiles que presentas. Dos partes. Una parte primero es, pues, se encuentra
muestras en el mapa que hay una zona como en el sur que tiene las mayores emisiones y la pregunta es como, ¿qué tanto tiene que ver con el tipo de granja y con respecto a las condiciones climáticas? Y la otra parte tiene que ver más con se presenta que me mostraste una diapositiva en el que existe granjas con alta productividad que tienen muy buena calidad de la tierra, pero que usan muchos fertilizantes. Y mencionaste que justamente los que tienen esta buena calidad de tierra no necesitan de fertilizantes. Entonces, preguntar, ¿no? ¿Por qué existe este resultado? Y también si existe esta como tendencia a la concentración, ¿no? De que los productores que tienen una buena calidad de tierra la quieren mantener como de mucha calidad, de todas formas utilizando alta tecnología o fertilizantes como que muy nuevos. Ujú. Bastante bien. Creo que hay varias, son 3 preguntas, creo. En una, bueno, la primera que tiene que ver con las granjas. Bueno, el modelo de regresión, porque hicimos un modelo de regresión cuantílica, esa es la primera regresión que tenemos, ¿no? Ahora estamos trabajando en una regresión panel a partir de identificar las granjas que permanecen en la encuesta por varios años. La primera era para tratar de romper, digamos, con la estadística en los promedios, ¿no? Una regresión simple de mínimos cuadrados siempre te va a dar un valor promedio o el resultado a nivel promedio de tus datos, ¿no? La idea era romper un poco con eso, ¿no? Tratar de identificar esto que se menciona y que se encuentra en la literatura que tiene que ver con la intensidad en el uso de los insumos, ¿no? Que comentaba, ¿no? No es lo mismo las granjas que utilizan una pequeña cantidad de insumo respecto a las granjas que realmente son intensivas y utilizan grandes cantidades de insumo, ¿no? De ahí de la idea de hacerlo, de hacer la regresión cuantílica y de tratar de identificar esas diferencias, ¿no? Digamos, afortunadamente en la regresión salió con los mismos coeficientes en los 5 cuantiles, ¿sí? Pero las proporciones y las diferencias entre cada grupo sí son diferentes, ¿no? Principalmente en el último, ¿sí? En la regresión incluimos el tipo de granja y eso no salió estadísticamente significativo, ¿no? Lo cual que nos estaría diciendo es que las granjas no decidieron localizarse en cierto lugar con base en lo que estaba ahí, ¿no? Simplemente yo creo que la mayor parte son tierras heredadas, se convirtieron en granjas y así las tomaron, ¿no? Entonces, digamos, fue prácticamente una asignación aleatoria, ¿no? Es algo interesante que por ahí se puede explorar, ¿sí? Entonces, ¿dónde se encuentran localizadas? Yo creo que tiene que ver mucho respecto a los puertos, ¿no? Entonces, el sur de Irlanda se encuentra Wexford y todo esto. Yo creo que se fueron acercando ahí y se fueron acercando también a la frontera hacia el norte, ¿no? Más o menos en términos estratégicos, ¿no? Sí. Pero yo creo que hasta ahí, hasta ahora con lo que tenemos es lo único que te puedo comentar al respecto, ¿sí? Bueno, tal vez una última pregunta sería sobre las diferencias que encuentras en el costo de carbono entre las granjas lecheras y las granjas de ganado. Nada más como que explicar un poco por qué hay esta gran diferencia. Sí, mira, la gran diferencia está básicamente en el uso de los insumos, ¿sí? Las granjas lecheras son las granjas que tienen mayor o utilizan mayor cantidad de fertilizantes, ¿no? Utilizan no solamente fertilizantes químicos, sino también aprovechan el estiércol de los animales, ¿no? La orina, ¿no? Y la orina es otro tema, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos dicen, no, pues es que la orina se genera en automático. Está ahí, ¿no? Digamos, a veces no es tan útil como el estiércol para fertilizar los suelos, pero es algo que se genera y pues hay que utilizarlo, ¿no? Entonces lo utilizan, ¿no? Entonces las granjas lecheras son las mayores, digamos, las que más usan eso, ¿no? En el caso de las granjas de ganado, ellos utilizan en menor cantidad porque ya empieza a predominar más el tipo de granja que se le llama estabulado, ¿no? Es decir, producción de engorda sin necesidad de estar en espacios abiertos, ¿no? Espacios abiertos, en los animales caminan, comen, ¿no? Hacen todo lo que tienen que hacer, pero engordan a un ritmo más lento que si las tienes en un lugar estático, ¿sí? Y solamente comiendo, ¿no? Entonces el incremento de tipo de granjas de ganado de estabulado hace que, digamos, en términos de emisión se vea que son menores, ¿no? Digo, en términos de emisión, porque pues, también uno revisa ese tipo de granjas y requieren otro tipo de mediciones distintas a esta, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por los comentarios y preguntas. Parece que hay preguntas en el chat. ¿Aquí hay alguna pregunta?
Ok, para que nos escuchen, si quieren, me voy a mover para allá para... Hola, buenas tardes. Bueno, tengo una pregunta que igual tiene que ver con un poco sobre los datos. Ya nos respondió, y claramente dependiendo la información que hay en cada país, ¿no? Hay países que no tienen base de datos muy robustas, ni siquiera cuentan con la información disponible, ¿no? Pero en la medida de que se tenga, dejar de usar estos factores de emisión, ¿no? Me comentaba que la diferencia entre usar metodologías de, bueno, nivel 1, nivel 2, ¿no? Dependiendo del tipo de ganado, eh, no varía mucho, ¿no? O sea, dependiendo de la disponibilidad de los datos, se podría aplicar la metodología de hacer parte de una metodología más a nivel, por ejemplo, como mencionaba, ¿no? Tomando en cuenta rasters o teniendo en cuenta esa parte de el clima y la precipitación. Entonces, mi duda va en cuanto a, eh, hay investigaciones que comentaba, ¿no? Que mencionaba que en los países desarrollados esta diferencia en las emisiones es más marcada que en los países menos desarrollados, ¿no? Suponiendo que utilizamos esta metodología que propone, ¿esas diferencias se van a seguir manteniendo? No, yo creo que esas diferencias en automático cambiarían, ¿no? Por las condiciones ambientales y locales de cada país, ¿no? Pero ahí es donde está, digamos, la gran área de oportunidad, ¿no? Que principalmente utilizar emisiones, digamos, nacionales tiene una gran ventaja. Tampoco es que estén mal, ¿no? Tienen una gran ventaja. Y la ventaja es que permiten tener una medición, ¿sí? Los países desarrollados están obligados, ¿no? A reportar al IPCC cada 2 años sobre sus matrices de emisiones, ¿no? Países en vías de desarrollo como México es cada 4 años, sujetos a validación cada 5, ¿no? ¿Sí? Digamos, no tenemos la presión que tienen los países ya desarrollados o considerados desarrollados, ¿sí? Entonces, su ventaja que tiene es que permite hacer una cuantificación, ¿no? Segunda, pues permite hacer una asignación de recursos, pues no eficiente, pero de al menos viable año con año, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el área de oportunidad? Es tratar de llegar o impulsar a un Tier 2, ¿no? O a un Tier 3, ¿no? Que esa es la parte interesante, ¿no? Ya realmente llevamos a nivel local, pero sí podemos saber qué está pasando y cuál es lo más certero, ¿no? Que podría ser al momento de implantar medidas como el costo del carbono, ¿sí? Gracias, buenas tardes. Muy interesante esta presentación y yo tengo 2 preguntas. La primera ya la respondiste un poquito, pero no, nada más quiero como que quede un poco más claro. Si explicaste que la diferencia entre los tipos de granjas también varía porque hay unas que producen más que otras. Entonces, si fijamos, digamos, cierto nivel de producción para todas las granjas, igualmente tendríamos que el costo del carbono sigue siendo más alto para las mismas o variaría un poco como ponderando. Y la segunda es que mencionaste que los granjeros ahí son conscientes de que tienen que bajar sus costos del carbono y que además saben cómo hacer estos cálculos y digamos son como muy racionales, muy estrictos, ¿no? Entonces, si actúan de esa manera, bueno, ¿cómo sabemos primero que actúan de esa manera? Y la segunda es, si actúan de esta manera, entonces, digamos, los factores, o sea, el costo del carbono se explica meramente por factores exógenos, el hecho de que no lo puedan disminuir. Ok, respecto al primero, bueno, es una buena pregunta, ¿no? En realidad ahí lo que tendríamos que decir es que por utilizar 1 kilo de fertilizante, por ejemplo, ¿no? De manera homogénea en todas las granjas, lo que genera es la variabilidad, la atribuyes a los factores ambientales, ¿sí? Y en realidad lo que yo trataba de decir es que las granjas, por ejemplo, como las lecheras, son las mayores productoras y las que generan mayor producción, ¿sí? Pero la explicación está en que son las que más usan insumos, ¿sí? La explicación está ahí, ¿no? En la cantidad de insumos que utilizan para producir, ¿sí? Como tiene que ser rápido, tiene que ser intenso para que ellos puedan vender, utilizan mayor cantidad de fertilizantes y también hacen mayor uso de estiércol, incluso lo compran, ¿no? En algunos casos.
¿sí? Esa es la explicación que está ahí detrás. La otra, sí, tendríamos que hacer la comparativa como lo comentaba, ¿no? Que de manera homogénea todos utilizaran la misma cantidad de insumos, existiría una diferenciación ponderada por estos factores ambientales, ¿sí? Eso es más o menos. La segunda es una pregunta bastante buena, ¿no? ¿Por qué actúan de esa manera? O sea, yo no creo que los granjeros sepan cómo se hacen estos cálculos, ¿no? Porque no creo. Lo que ellos saben es que pueden jugar con eso, ¿no? Digamos, no es que digan, yo tengo una menor cantidad de emisiones por esto y esto y esto. Ellos saben que las medidas que están actualmente son nacionales y fácil pueden decir, no es la que me toca, ¿no? ¿Sí? Como te comentaba, pues ellos también están organizados, hacen sus propias investigaciones y pueden debatir, ¿no? Digamos, de manera agrupada contra el gobierno, contra este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo actúan? ¿Cómo toman sus decisiones? Esa es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta de investigación, ¿sí? No la puedo contestar con esta investigación, ¿no? Requiere otra, ¿no? Está como motivación para ustedes, ¿no? ¿Sí? Eso es algo, ¿no? Algo ya que cada vez va, digamos, en auge, ¿no? Todo lo que tiene que ver con economía del comportamiento, ¿no? ¿Sí? Eso también es algo muy interesante, ¿no? Cómo se toman las decisiones y cómo van decidiendo, ¿no? ¿Sí? Las decisiones no se toman, digamos, una vez, ¿no? Las van tomando en el momento, ¿no? En cómo se va dando la producción. Y la producción agrícola creo que es un claro ejemplo de cómo las decisiones van cambiando mes con mes, ¿no? Vas tomando decisiones de cómo vas observando y de cómo va pasando la producción, ¿no? Siembras, por ejemplo, ¿no? Y pasan 2 meses y dicen, no ha llovido, tengo que hacer algo, ¿no? Pues bueno, hago un gasto y busco la manera de implementar algún tipo de riego, ¿no? O lo contrario, ¿no? Está lloviendo de más, ¿no? Tengo que hacer algo para fomentar más la filtración en el suelo que me ayude, ¿no? ¿Sí? Yo creo que esa pregunta es bastante buena. Yo creo que la dejaría ahí por ahora. Creo que hay una pregunta adicional. Bueno, son varias de este lado. Si quieren, voy a hacer una del Zoom para ir intercalando las preguntas. Nos pregunta Ana Cristina Colín, ¿influye el tipo de tecnología en las emisiones de carbono? Esa es una pregunta. Y si quieres, aprovechamos la segunda. Francisco Crespo te agradece por la presentación, muy interesante. Y pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones, además del costo del carbono, para reducir estas emisiones, considerando que se cumple el doble dividendo del impuesto ambiental? Eso está difícil, ¿no? Hasta para un profesor de economía ambiental. Bueno, respecto a la primera, sí, claro, absolutamente, ¿no? El tipo de tecnología influye, ¿no? De ahí lo que comentábamos que es la siguiente etapa de esta investigación, ¿no? Tratar de utilizar este modelo a nivel granja y empezar a revisar todos los tipos de tecnología, ¿no? Todos los tipos de métodos de producción que se utilizan con esta finalidad y ver cuál es el más costo eficiente, ¿no? Cuál es el que implica tener un menor costo y a la vez que tenga un mayor impacto en la reducción de emisiones, ¿sí? Respecto a la segunda, respecto al costo del carbono, pues como comentaba, ¿no? Digamos, no es la única medida que están utilizando ellos, ¿no? Pero la literatura muestra que el costo del carbono es una más, ¿no? No es la única, ¿no? Hay otras también medidas como un impuesto piguviano para tratar de disminuir una externalidad, que en este caso es considerado el cambio del clima y las emisiones, ¿sí? Y bueno, ¿cómo implementarlo? Ese es el tema, ¿no? Digamos, de manera paralela de lo poco que yo he visto, digamos, con los otros compañeros que están en la universidad, mi proyecto es uno de 5, ¿no? Que está explorando el mismo, ¿no? De diferentes aristas, ¿no? Estoy trabajando más con la parte ambiental, ¿no? Todos los efectos locales que tiene, ¿no? Hay quien está trabajando más el impacto que puede tener a nivel macro, ¿no? En términos de oferta y demanda, ¿no? Cuando hablamos de producción agrícola, no es fácil decir, vamos a reducir la producción agrícola a la mitad, ¿no? No, es una decisión difícil, ¿no? Porque impactas directamente en la disponibilidad de alimentos, ¿sí? Y empiezas a entrar ya en problemas con quién nos va a vender, ¿no? ¿Sí? Si todos hacemos eso, si todos reducimos, dicen, en 30% la producción agrícola en todos los países, ¿no? ¿Quién va a producir ese 30% que nos va a hacer falta, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, hay otros proyectos ahí que están trabajando con este tema y, por supuesto, ¿no? ¿Qué valor tomamos para el impuesto del carbono, ¿no? Que esa es la gran pregunta, ¿no? Yo tomé 41, que es el que actualmente está vigente, pero como les comentaba, ¿no? Hay un monitor por ahí de Banco Mundial tiene que ver con carbono y puede encontrar uno desde 10 euros por tonelada hasta 150, ¿no? Entonces, ¿cuál tomamos? Ahí es donde está la pregunta, ¿no? Muy bien. Si quieren por acá, si quieren decir su nombre también para que Carlos, perdón, los que preguntaron antes
no lo pedí, pero por favor digan su nombre y su procedencia. Muy bien, primero que nada, muchas gracias, doctor Carlos. Muy buena presentación, felicidades, muy interesante. Mi nombre es Elías, vengo de veterinaria. No tengo como tanto conocimiento en esta área, pero sí me surgieron dos dudas. La primera es si toda esta investigación la hizo usted solo o tiene algún equipo así multidisciplinario, perdón, multidisciplinario, algún geólogo, algún, no sé, de áreas sociales que le ayude a llegar a la gente, no sé, algo así. Y la segunda es que solamente menciona heces, orina y fertilizantes, pero en el campo también a veces se utilizan pesticidas. Estos también llegan a influir en esta emisión de óxido nitroso. Esas son mis preguntas, gracias. Sí, bastante buenas. Bueno, ¿qué más? La primera pregunta, ¿no? No si es un trabajo individual, ¿no? Sí, pero claro, la ventaja que tienen, digamos, es un trabajo individual, pero bien, como acabas de comentar, es totalmente multidisciplinario, ¿no? De ahí la importancia de tener foros como este tipo, ¿no? De tratar de demostrar los resultados con estudiantes, con académicos de diferentes áreas, ¿no? Y ahí es donde viene la complementariedad, ¿no? ¿Sí? Las reuniones locales, por supuesto, que hay en la universidad, ¿no? Se invitan también economistas, también invitan agrónomos, ¿no? Invitan, pues, gente que está especializada en clima, ¿no? Y ellos también te dan sugerencias y todo, ¿no? Pero prácticamente yo creo que esa es la parte más rica de tener seminarios de este tipo, ¿no? Abiertos, que puedan venir y comentar, ¿no? Entonces, el trabajo de uno como académico, como investigador, es tratar de encontrar esos lugares, ¿no? Para presentar la información, ¿no? Claro, pues, entre uno encuentre más lugares y foros, uno va a tener una mayor retroalimentación, ¿sí? Y la segunda es cuando viene la publicación, más adelante ya la voy a tener que hacer, ¿sí? Pues bueno, también va a venir una revisión por parte de expertos y vienen sugerencias y todo, ¿no? Pero la idea es tratar de encontrar, digamos, espacios para poder recibir esa retroalimentación, ¿sí? Pesticidas también son un insumo en el sector agrícola, pero si te das cuenta no está aplicado al suelo, está contabilizado en otro, ¿sí? No entra aquí porque solamente estamos tomando en cuenta lo que tiene que ver con el 3.D del IPCC, ¿no? Que tiene que ver con todo con todos los insumos que se aplican al suelo, ¿sí? El pesticida sí se aplica, pero se aplica más sobre las plantas, ¿no? O se aplica está en otro rubro de contabilidad, ¿sí? Muy bien, ahí hay otra pregunta. Ok, buenas tardes, soy Alexandra y también soy de veterinaria. Muchas gracias por compartir su trabajo, primero que nada. Y posteriormente, quizá mi pregunta está muy enfocada justo a veterinaria, ¿no? Y bueno, quería preguntarle, usted mencionó que las emisiones de las producciones lecheras son mayores por el sistema de producción, dado que las vacas de carne como están en estabulación, emiten menos óxido nitroso, ¿no? Entonces, mi pregunta va enfocada a eso. Tal vez si la producción lechera se fuera enfocada más a la producción en estabulación, ¿bajarían estas emisiones o seguirían siendo igual de altas por la cantidad de insumos que necesitan? No sé, es una buena pregunta. Bueno, lo primero es, digamos, el tipo de granja, lo que va diciendo es lo importante es la cantidad de insumos que usan, ¿no? Esa es la parte crucial, ¿no? En el caso de las granjas lecheras, ¿no? Digamos, no es que de los insumos no los utilizan directamente los animales, ¿no? Los utilizan en la producción del alimento para el animal, ¿no? ¿Sí? O sea, aunque los pongan estabulado, digamos, yo creo que el cambio a lo mejor sería menor, digamos, esa es una respuesta que voy a dar ahora porque necesitaría investigarla, ¿no? Que es la siguiente etapa de la investigación, ¿no? Tratar de evaluar todos los métodos de producción y las alternativas que tienen para poder reducir estas emisiones, ¿sí? Pero ahí la pregunta es, las superficies que ellos tienen, ¿sí? Las utilizan para producir el alimento de los animales y ahí es donde utilizan el insumo, ¿sí? Entonces, a veces, donde tenga el animal, pues las genera un poco cambio. Esa es la idea que yo tengo, ¿no? ¿Sí? Porque además, lo que tiene la característica de Irlanda es que tienen muy poco tiempo para hacer crecer el pasto que utilizan para los animales, ¿no? Aquí tenemos prácticamente, puede crecer el pasto todo el año, ¿no? Ellos tienen un periodo muy corto antes de que llegue el invierno, ¿no? Temporada fría ya crece menos, ¿no? Entonces, ellos tienen más o menos, se dan entre enero y más o menos mayo, el tiempo que tienen para producir todo el alimento que requieren para los animales para todo el año, ¿sí? Cuando esa brecha se empiece a cerrar,
¿sí? Entonces el método de producción va a tener que ser diferente, ¿sí? Por ahora yo te puedo decir, yo creo que va a haber un cambio, pero no te puedo decir 100% de eso va a pasar, ¿no? Hay que revisarlo, ¿no? Ese es el siguiente tema, ¿no? ¿Sí? Y hay diferentes métodos de producción. Yo no conozco todos, ¿no? Tampoco no soy agrónomo. Me voy aprendiendo sobre la marcha del tema, ¿no? ¿Sí? Pero existen muchos métodos, diferentes formas, ¿no? Puede ser desde alimento natural, que es el que predomina, que es el que utiliza el pasto, ¿sí? Pero también hay un alimento sintético, ¿sí? Y ese ya se produce en otro lado, ¿no? Pero es una buena pregunta. Ahí se va a quedar para contestar en los próximos meses. O para una tesis de ustedes, ¿no? Una tesis de ustedes, por supuesto. Luego estos foros también dan Claro, oportunidad de reflexionar sobre eso. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Santiago, yo estudié la especialización en economía ambiental acá. Y mi pregunta es, bueno, dado el contexto que nos hablabas al principio de aumentos en la producción agrícola, de la meta de reducción de emisiones, pero además una realidad en la que se están aumentando esas emisiones y esta resistencia del sector al impuesto al carbono, ¿cómo ves otros tipos de instrumentos como por ejemplo el mercado voluntario para que se aplique pues pueda apoyar en este sector? Y la otra es, ¿a cuánto equivale en CO2 una tonelada de óxido nitroso? Que me quedó la duda. Ya. Ahí hay dos medidas, ¿no? Creo que ahorita está la ARN, es la equivalencia que hay entre óxido nitroso y tonelada de CO2. Estaba a 295, era la equivalencia. Creo que actualmente la acaban de mover a 265, que es la que yo estoy utilizando. ¿Sí? Esa es la pregunta, la última, ¿no? Muy técnica, ¿no? La pregunta. Y del otro no te sabría decir porque no he explorado mucho otras alternativas que hay, ¿no? La verdad es que he estado más en este tema, pero sí hay mercados de carbono para tratar de acomodar. Yo creo que los hay más para otro tipo de industrias, más para, por ejemplo, manufacturas, electricidad, ¿no? Están bastante desarrollados, pero para el sector primario creo que hay poco, ¿no? Apenas creo que por ahí apenas leí algo sobre el tema, creo que más o menos están tratando de hacer algo que le llaman también ¿cómo le llaman? El carbono azul, no sé si lo han visto. También está empezando a salir, ¿no? Como ahí, pero hay muy poco, ¿eh? La verdad es que no te sabría decir mucho de ese tipo de mercados para el sector primario. Muy bien. Hay otra pregunta. En el Zoom ya no hay, ¿verdad? Creo que no. La última, ¿verdad? A ver, si quieres, bueno, después de Julia, con la de Zoom, ¿no? Sí, ok. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Muchas felicidades. Súper interesante tu investigación. Tengo varias preguntas, igual primero dos y luego si me dan oportunidad de las siguientes. La primera, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el impacto que generaría el implementar este costo al carbono, tanto en la producción de alimentos, en medianas y UPPs grandes, en cuanto a el precio de estos alimentos pecuarios y también entonces qué pasará con la oferta y la demanda de estos productos. Y la otra, esta recaudación, o sea, de este impuesto, la recaudación, ¿qué fin tendría? Y bueno, ¿de una vez todas? ¿Sí? ¿Cómo ves, Carlos? Pues quiero primero estas dos porque sí, ya fueron muchas. No, bastante buenas. Fíjate, en realidad, estas preguntas que acabas de sugerir forman parte de la agenda de investigación, ¿no? Que es lo que viene adelante, ¿no? Vamos a averiguar qué pasa al momento de implementar un costo del carbono, cuál es el impacto, pues, en términos de producción, en términos de ingreso, ¿no? ¿Sí? En oferta y demanda agregada, ¿no? Eso es lo que viene más adelante. Por ahora puedo decirte muy poco aplicando este modelo, ¿no? ¿Sí? Hay, como te comentaba, otras investigaciones en curso, ¿sí? Con modelos macro que han empezado a mostrar y muestran que es muy sensible, ¿no? Implementar un costo del carbono, es lo poco te puedo decir, ¿no? Por otras investigaciones que están ahí y vas a encontrar si lo revisamos, pero es muy sensible, ¿no? Es más sensible el precio que la producción al costo del carbono, ¿sí? Y pues claro, ¿qué va a pasar, no? Como en todos, ¿no? Usualmente lo que parece ser es que hay un traslado de lo que pongas del costo del carbono va a ir al incremento del precio, ¿sí? Y en términos productivos van a tratar de mantener el mismo nivel de producción, ¿sí? Es lo poco que te puedo decir, ¿sí? Falta que
en el futuro yo lo haga con este modelo y veamos qué sale, ¿no? Sí. Pero eso es más o menos lo que aparece, lo que se registra hasta el momento de otras investigaciones y que también he estado revisando, porque como te comentaba, hay otras investigaciones en curso, ¿sí? ¿Qué se va a hacer con el recurso? Ay, sí, no sé. Entonces, sí, ya son buenas preguntas en realidad, ¿no? Pero tienen que ver con decisiones de gobierno, pues algo bien interesante, ¿no? Que son paralelas y que es la parte interesante, ¿no? Una parte está la parte de investigación que hacemos nosotros y que estamos más enfocados a qué es lo que está pasando en el sector y podemos decir esto es lo que se debería hacer o esto o lo otro, ¿no? Pero allá, cómo se toman las decisiones de gobierno, ese es otro, pues no mundo, ¿no? Pero sí es otra arena, ¿no? Es otra forma y con otro foro y con otro tipo de debates, ¿no? ¿A dónde se destina, no? La idea, y eso es lo que siempre se promueve, ¿no? Todo impuesto que se ponga para tratar de reducir emisiones, dicen, 100% se debe destinar a actividades que fomenten el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es como algo, como una ley, ¿no? Como global que todo mundo busca, ¿no? ¿A dónde va a ir? ¿Quién no sabría decirte, no? Porque como te comento, es otro foro, ¿no? Es difícil de decirte que esto es lo que van a hacer con esa recaudación, ¿no? Pero yo creo que la idea es tratar de seguir fomentando, por ejemplo, investigaciones de este tipo, ¿no? Sí. O algo similar, ¿no? Yo sé que lo del costo del carbono que está implementado para transporte y medio tal, se destina a investigación y también se destina a tratar de fomentar transporte más amigable con el medio ambiente. ¿Sí? Eso es lo que te puedo decir. Pues, ¿tienes más preguntas? Sí, muchas gracias, Carlos. La siguiente sería, para esta clasificación que hiciste de pequeñas, medianas y grandes UPPs, ¿qué otra variable, además del número de hectáreas, número de animales y los ingresos anuales, me imagino, se consideraron para hacer esta clasificación y entonces no considerar a las pequeñas UPPs? Bueno, ahorita la clasificación solamente utiliza estas 3 variables que acabas de comentar, ¿sí? Digamos, las pequeñas no fue decisión, no es decisión mía, no están en la encuesta, ¿sí? No están siendo, digamos, no tienen un seguimiento como las medianas y las grandes, ¿no? Están fuera de la encuesta, ¿no? Son las 30,000 que no extrapolan, ¿no? O sea, cuando expandes la base de datos, expandes solamente a 90,000 que corresponde a estas medianas y grandes, ¿no? Las otras pequeñas no están incluidas, ¿no? Básicamente es porque se niegan a participar, ¿no? También hay difícil de localizar, ¿no? Ese sé que es el principal, digamos, desventaja que tienen, ¿no? Que es difícil de localizarlas, ¿no? Y pasa en el momento en el que heredan, digamos, un familiar es granjero, le hereda a su hijo Saúl la granja, ¿no? Pero el hijo Saúl se dedica a otra cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces no sabe qué hacer con la granja. Entonces en ese inter, la granja se queda sola, ¿no? Entonces es el único dato que tienen para ir a localizarlo y pues sé que no los encuentran, ¿no? Pero sé que están trabajando, o sea, eso sí lo sé, que están trabajando en una encuesta específica para pequeñas granjas, ¿sí? Y la idea es averiguar qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué pasa con ellos y todo, ¿no? Sé que todavía no está publicada y hay muy poca investigación de las granjas pequeñas en Irlanda. Pero yo supongo que en los siguientes años va a haber algo ahí interesante que decir, ¿no? Ok, muchas gracias. Y la última es, no me queda claro cómo integras en tu proyecto justo lo que mencionabas de la cantidad de insumos que se utilizan para producir, por ejemplo, en granjas que efectivamente producen el alimento para los animales, pero también hay estas otras que no es que sea alimento sintético, no, pero es un alimento comercial que es en pellets, que le llamamos el concentrado, que no se produce en ese lugar, sino que se adquiere. Entonces, ¿eso cómo lo consideras dentro del proyecto para cuantificar la cantidad de insumos y, por lo tanto, la emisión de óxido nitroso? Ahorita no están contabilizadas o, digamos, para el modelo solamente se contabilizaron los totales por granja. ¿Sí? Totales por granja y totales por hectárea, pero no hay una diferenciación del origen digamos, del producto, ¿no? Digamos, ahorita yo no estoy diferenciando entre cuánta producción es que viene digamos, de superficies fertilizadas y cuánto viene de materia, digamos, comprada, ¿no? Nada más digamos, esa comprada no entra ni siquiera en este modelo, solamente entra, digamos, la superficie que está siendo sembrada, cosechada, ¿no? Y su producción y su cantidad de insumos utilizadas y hasta ahí. La otra no está contabilizado ahora, pero es algo que, digamos, está pendiente porque en las próximas, digamos, en lo que viene, ya cuando uno empieza a revisar estos métodos de producción y donde entra esta parte de cómo combinan y todo y cuál es el efecto que genera, ahí es donde las vamos a tomar en cuenta. Pero por ahora, para el modelo, para la contabilidad, no están.
Muchas gracias. Tienes mucho trabajo pendiente, ¿no? Ya me llevo. Tenemos muchas líneas de investigación futura y es lo que se desprende del inicio del doctorado. Bueno, pues quisiera hacerte un par de preguntas. Ya estamos casi sobre el tiempo. Una es para que también lleves algo sobre el artículo, es si es válido hacer la expansión de tu muestra. ¿Por qué? Porque en tu encuesta, no sé cuál es la forma de asignar encuestas, ¿no? No es aleatoria seguramente, sino es estratificada. Esas 900 granjas que tienes, probablemente el diseño muestral no se hizo para imputarles el clima de una base externa. Entonces tú estás asumiendo, al poner el factor de expansión, que esa granja representa a 4 o 5 granjas con clima similar, cuando no fue diseñado así el muestreo. Esa es una pregunta que te podrían cuestionar y por lo que vi en tu artículo estás usando esos factores de expansión porque estás haciéndolo a nivel nacional. La otra también es técnica, es sobre cómo en tus regresiones utilizas el logaritmo natural de un número negativo. Entonces, cómo tratas esos números negativos puede llevarte a un sesgo muy importante y a que tus resultados no sean válidos. El tercero tiene más que ver con implicaciones de política económica. El costo, tenemos aquí compañeros de veterinaria. El costo social del carbono es cuánto le cuesta a la sociedad que alguien contamine, ponga una tonelada de CO2 equivalente en el medio ambiente. ¿Y cómo se calcula? Pues con estudios como los que hace Carlos. Si para compensar ese daño que le haces a la sociedad se necesitan, en tu texto decías que aproximadamente el costo actual es 41 euros o te sale a ti un costo entre 20 y 150 euros por tonelada y dices que por cada granja aproximadamente se emiten 50, si no me equivoco, al año. Eso significa si tomamos el precio, el costo promedio y la emisión promedio son alrededor de 2,000 euros por granja por año en promedio. Son 40,000 pesos aproximadamente. Es posible que, sé que las granjas en Irlanda dan para vivir, pero no sé si estén dispuestos a pagar 2,000 euros por año. Y hay un sesgo importante al no tener pequeñas unidades de producción, porque suelen ser las que, al menos en México, en la base de datos que tenemos de Encuesta Nacional Agropecuaria, que utilizan mayor cantidad de fertilizantes. Entonces, esos 3 comentarios serían de mi parte. Muy buenas preguntas. Bueno, empezamos con la primera, ¿no? Lo del diseño muestral, que es una buena pregunta. Sí, en realidad esa es una buena sugerencia, ¿no? En realidad, expandir o no expandir los datos, ¿no? Sí. La encuesta está diseñada para expandir datos, digamos, a nivel total, ¿no? Porque esa es la finalidad que tiene y se utiliza para la contabilidad nacional, ¿sí? Que es más o menos las tablas que les mostraba, ¿no? ¿Sí? Yo también tengo la misma duda. Todavía no la termino de resolver porque estoy totalmente consciente de lo que acaba de decir Saúl, ¿no? Si tenemos una unidad de producción, ¿no? Por ejemplo, porque los diseños muestrales, ¿no? Se calcula, ¿no? O el famoso factor de expansión siempre es 1 sobre la probabilidad de seleccionar una granja de estar incluida en la muestra, ¿no? ¿Sí? Y entonces el factor de expansión es el número inverso de ese valor, ¿no? Que te lleva a decir que tienes una granja en el norte de Irlanda, representa otras 150 granjas, ¿sí? Entonces, en términos, digamos, económicos, ellos se expanden y cumplen, ¿no? Les ayuda para mostrar, ¿no? Pero en términos de clima y por uno de los supuestos importantes de esta investigación y es que los factores locales influyen en los niveles de emisión, ¿sí? Va a ser como muy difícil asumir que, como bien decías en tu ejemplo, ¿no? Una granja con ciertas características, con cierto nivel de temperatura, existan otras 150 granjas con las mismas características, ¿sí? Entonces, bueno, ahí yo el tema todavía que tengo en discusión, y es un buen tema, porque lo tengo todavía con mis supervisores, es que para números totales yo estoy expandiendo, pero para reportar datos a nivel granja no estoy expandiendo. Y entonces la extrapolación que vieron en el mapa, pues solamente está en términos locales, ¿no? En realidad, al hacer la interpolación en el software,
uno le puede poner ahí la restricción, ¿no? No te vayas hasta que encuentres la otra granja, porque cuando llegues a la otra granja o al punto medio, pues bueno, va a estar asumiendo el mismo nivel de temperatura, ¿no? Lo que acabo ahorita de comentar Saúl, ¿sí? Eso es como hasta ahora yo lo tengo, ¿no? Sí, pero es una buena pregunta porque en realidad es totalmente metodológico, ¿no? Sí, pero sí, digo, así es como está ahora. No sé, te contesté un poco y más o menos es algo que estoy redactando en el paper porque es un tema interesante. El segundo, que tiene que ver con el manejo del logaritmo natural, con la diferencia, lo estoy tomando en términos absolutos. Entonces, el valor absoluto y le saco el logaritmo natural, ¿no? Como ustedes saben, pues sí, no hay logaritmo natural de números negativos, ¿sí? Es lo que ahora te puedo decir. Estoy tomando así. Hay diferentes formas, ¿no? Uno revisa libros de econometría y existen diferentes métodos de cómo generar, ¿no? Hay quien pone un número positivo más la variable y luego le saca el número negativo, ¿no? Para tratar digo, el logaritmo natural, para tratar de evitar el número negativo. ¿Sí? Yo lo estoy tomando en números absolutos y a ese le saco el logaritmo natural para la regresión. ¿Y por qué el logaritmo natural? Para que los coeficientes sean en términos de porcentaje, ¿no? Podemos tomar así tal. Puedo tomar el valor tal cual directo, pero los coeficientes se van a ver raros, ¿no? Van a salir números altos, ¿no? Entonces, manejos de interpretación, por eso estoy haciendo esto, ¿sí? El otro, pues es una excelente pregunta, que era lo que te comentaba, ¿no? ¿Qué valor le ponemos, no? ¿Qué valor le ponemos al costo del carbono, no? Como bien decías, ¿no? Bueno, muchos dicen, ¿no? El que compra ya y convierte, no se divierte, ¿no? Pues sí, eso pasa aquí, sí, claramente dices, ¿no? Son 40,000 pesos más o menos en tu contabilidad lo que da. Claro, proporcionalmente es 10, 12% del ingreso total que tienen por hectárea, ¿no? Este costo del carbono, ¿sí? Pero ahí es donde está el tema de discusión, ¿no? ¿Qué tanto le tenemos que poner, ¿no? Claro, por supuesto, grandes productores con grandes ingresos, la verdad es, yo siempre he creído que pues, tienen demasiado ingreso, ponen el impuesto y ellos quieren operar, lo pagan y ya se acabó, ¿no? Pero no se trata de cobrar, ¿no? El punto se trata desde que reduzcan la cantidad de insumos que utilizan, ¿sí? Es donde ahí viene el tema, ¿no? Un poco con la pregunta que hace rato hacían y que les comentaba, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento y la forma en que toman sus decisiones, ¿no? Alguien tendría que decir, no, pues hay que moverle ese precio al grado de que llega y se cumpla eso que estamos comentando, ¿no? Que haya una reducción en los niveles de insumo que se utiliza, ¿sí? Y que no sea solamente un requisito para continuar produciendo, ¿sí? Pero ese es un tema que yo creo que está pendiente, no se contesta con esta investigación, ¿no? Tiene que seguir avanzando, pero es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que es algo que se tiene que contestar, porque eso pasa no solamente en el sector agrícola, ¿no? Prácticamente en todos los sectores vas a encontrar algo similar, ¿no? No exactamente igual, pero con comportamientos muy parecidos. Pues muchísimas gracias, No, Carlos. ustedes. Estamos sobre tiempo, ya es la 1:30. Te agradecemos mucho, Carlos, por la plática que nos das y también por tu disposición para interactuar con nosotros. Si alguien quiere, bueno, estoy comprometiéndote sin saberlo, No, sí, claro, pero claro. si alguien quiere contactar a Carlos Estaba el correo para electrónico. dudas sobre esta investigación, dudas sobre su universidad, puede escribirle, ¿no? Su correo electrónico lo pusiste hace un rato Sí, y si no, estaba ahí en la pueden presentación. acercarse y pedirle sus datos. También quiero agradecer a Gerardo por preparar las preguntas y ayudarnos a comentar el artículo de Carlos, que seguramente, como lo leíste, si tienes más comentarios, sugerencias, aquí no está siendo lo suficiente Sí. claro. Siempre es bueno para un estudiante de doctorado darle retroalimentación. Entonces te invitaría a que si tienes tu comentario se los envíes. Sus constancias, como ya estamos después de COVID, son electrónicas, entonces se las haré llegar por correo electrónico. Agradecer también a las personas que están aquí presentes y que ojalá haya sido de su interés. También a las personas que están en Zoom. Se quedó ahí una pregunta pendiente, pero ya habíamos hecho una de la misma persona. Les invito a las siguientes sesiones del seminario del campo de conocimiento, economía, recursos naturales y desarrollo sustentable. En las siguientes sesiones va a estar personal del INEGI, van a estar la Dirección de Cuentas Ambientales, nos va a contar sobre valoración de servicios ecosistémicos a nivel nacional, qué están haciendo en términos de medida del capital natural y cuáles son los retos, ¿no? Mi idea es que y la idea de organizar ese foro es que
despierte interés en ustedes para hacer investigaciones que puedan servir al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, y quizá ellos necesitan manos también para medir esto tan importante que es el capital natural. También vamos a tener la presentación de la Red de Bioeconomía en México. Tenemos también otra presentación de un profesor de la Universidad de Birmingham en Reino Unido sobre el impacto de las inundaciones en las elecciones, ¿no? Básicamente, en términos muy simples, sería si hay una inundación, cómo castigamos al gobernante o al partido en el poder en la siguiente elección. Y ahí vamos a tener todavía hasta final de semestre, cada 15 días, nuestra sesión del seminario. Les agradezco mucho y damos por concluido el seminario.